Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 18. Y téngala abierta ahí mientras usted escucha lo que yo le comparto. Y ahora vamos por la palabra, de maneras de que podemos continuar. Mire usted, Jesús, un rabino judío, nos dejó en la Biblia 38 o 40 parábolas a lo más para nuestra enseñanza. Pero a lo mejor usted se ha preguntado, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia sin tiempo que nos revela un principio sobrenatural del reino de Dios. En Mateo 13:34, no lo busque, dice así: todas estas cosas habló Jesús a la multitud en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. En resumen, una parábola tiene una verdad o contiene una verdad, un rubí, una perla de conocimiento que es un secreto acerca del reino de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un principio que es extremadamente importante y urgente, no tan solo a nivel iglesia, sino a nivel familia y a nivel personal. Esta plática se llama el alto costo y el valor del perdón. El alto costo y el valor del perdón. Cuando pienso en el perdón, me acuerdo de la historia real que sucedió por allá en una carretera de los Estados Unidos. Dice la historia que un hombre era chofer de un camión grande y se detuvo a la orilla del camino en unos restaurantes que suele haber para cenar, para comer. Y llegó y se sentó, ordenó una cheeseburger, ordenó un café y ordenó un pie de manzana con helado de vainilla. Y cuando este hombre chofer estaba apenas empezando a comer, le tiró su primera mordida a la hamburguesa, de repente entran ahí 3 motociclistas de una pandilla, como esas que solemos ver en la televisión, que llegan en sus motos grandotas, esas Harley Davidson, así grandes, y con chamarras de cuero, y son muy, muy bravos. Entonces uno de ellos, al pasar, ve lo que el hombre está comiendo y le agarra de la mano su hamburguesa y le da una mordida. El otro le quita el café y se lo empieza a beber, y el otro empieza a agarrar el pie y se lo empieza a comer. Y el hombre se queda atónito, no sabe qué hacer. No dice ninguna palabra, sencillamente se levanta, agarra su chamarra, le paga a la cajera, le deja su propina y se marcha, se va. Y uno de los 3, el jefe de los 3 pandilleros, le dice a la cajera: jaja, este tipo no tiene nada de hombre, ¿no es así? Y la cajera le dice, la mesera le dice: tampoco tiene mucho de chofer, acaba de pasar por encima de 3 motocicletas nuevas por allá.
El perdón, el perdón. Se dice que un muchacho joven manejaba un carro nuevecito, un Ford Mustang color rojo cereza. Y ahí en un gran centro comercial donde están los Walmarts, tiendas grandes, ahí andaba buscando un estacionamiento porque eran más o menos los tiempos de Navidad. Y la gente se pelea por el estacionamiento. Y en la búsqueda del lugar, de repente allá a lo lejos miró uno, pero ahí estaba una viejita esperando. Y ahí va, y se le mete a la viejita y se acomoda. Y la viejita se baja bien enojada y le dice, oye, ese lugar me pertenecía a mí. Y el muchacho le dice, pero eso es lo que pasa cuando es uno joven y fuerte y rápido con el carro. Y la viejita no dice nada, se sube a su carcachita, la echa en reversa y luego le acelera, pero durísimo, y le pega al carro, al Mustang, y le desbarata toda la parte trasera. Y el muchacho se asusta y le dice, ¿qué traes, viejita? ¿Qué te pasa? Y dice, eso pasa cuando eres viejita y muy rica. El perdón. El perdón. Vamos a leer estas instrucciones de Jesús acerca del perdón en Mateo 18 y les voy a leer de los versículos 21 en adelante. Dice, entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagar, su señor le mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces el siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Note usted lo que pedía. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y viniendo le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón a cada uno, o cada uno a su hermano, sus ofensas. Básicamente, Dios está diciendo, si usted no puede perdonar, no quiere perdonar, usted no es parte del reino de los cielos. Si usted no perdona, le pondré en manos de los verdugos en esta vida y después de esta vida. Y estará perdido para siempre por la eternidad en el infierno. Y sepa usted que hay gente que no necesita morirse para irse al infierno.
No. Se puede vivir la vida en un infierno. Y esa es la razón por la que muchos, incluso los llamados cristianos, no conocen la paz. Ni siquiera pueden deletrearla. No conocen el gozo, porque no han querido aprender, o mejor dicho, porque no han querido someterse a la palabra de Dios, a lo que Dios mismo enseña acerca del poder sobrenatural del perdón y lo que significa para cada uno de nosotros. Escuche con atención. Para algunos puede que sea una de las enseñanzas más importantes de su vida. En este cuadro, cuando leímos, Jesús enseñaba a sus discípulos y Pedro le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Ahora bien, esta pregunta que Pedro está haciendo es una pregunta piadosa, ¿sí? Y la mayoría de nosotros alguna vez, más de una vez, hemos hecho preguntas cuando sabemos la respuesta antes, ¿sí? Eso es común. Había en aquel entonces una enseñanza rabínica, ¿sí?, en la historia de aquel entonces, que decía que si un hombre perdonaba 3 veces, era como Dios. Y Pedro dijo: ya sé. Sencillamente le doblo la cantidad y le aumento 1. Por eso es que dijo hasta 7 veces. Realmente esperaba que el Señor le dijera: oh, Pedro, mi magnífico super santo apóstol, amado, seguro que serás tú el siguiente líder de este grupo. Pero en vez de eso le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Un total de 490 veces. ¿Cuál es el punto? El punto no es andar con una lista anotando el número de veces y decir: van 381, 382 y a las 490 mole. No, ese es el punto. El punto es que debemos perdonar hasta que se convierta en un hábito. Perdonar. Y cuando se convierte en un hábito, entonces ya ni siquiera necesitamos contar. Ese es el punto. Jesús enseña en esta parábola un principio cardinal del reino de Dios y se llama el perdón. Todos aquellos que se niegan a perdonar a otros no solo se engañan a sí mismos, porque realmente no pueden pertenecer al reino de Dios. Y si no pertenecen al reino de Dios, estarán separados de Dios toda la eternidad. Y dice la palabra que Él mismo les pondrá en manos de los verdugos. En esencia, en esta parábola que Jesús relata a sus discípulos, había un hombre que fue llamado por el rey para dar cuentas de su vida. Un hombre que debía una cantidad incalculable de dinero. 10,000 talentos de oro. Sepa usted que un talento pesa 32 kilos. De modo es que si usted, y yo sé que usted sabe sumar, 32 kilos por 10,000 talentos dan la cantidad de 320,000 kilos de oro. Una cantidad impresionante. Algo así como 60 trillones de dólares al precio que está el oro hoy. Algo como la deuda nacional de Estados Unidos, imposible de pagarse, ni siquiera considerar poder pagar los intereses. Pero el rey ordenó que pagara inmediatamente todo. Y cuando aquel declaró que no tenía cómo pagar, entonces el rey ordena que fuesen vendidos él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, todo cuanto poseía. Fíjense ustedes cómo el hombre se humilla y pide misericordia y el rey tiene compasión de él. Le perdonó y no tan solo eso, sino que canceló totalmente, absolutamente la deuda.
Y este siervo sale saltando a la calle de gusto, de felicidad, y de pronto se encuentra con otro trabajador del rey. Y este le debía 100 denarios, algo así como 20 bolas, $20. Nada en comparación. Un poco de cambios, de suelto, decimos en México. Y de pronto lo agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes. Y cuando el hombre repite exactamente las mismas palabras que él le dijera al rey: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este malvado no quiere escuchar razones y decide echarlo en la cárcel. Ahora bien, acuérdese usted que en el tiempo antiguo, el tiempo bíblico, no había cárceles. La manera de tratar con estos asuntos o con el crimen era muy tremendo. A alguien mataban, lo mataban. Al que robaba tenía que reponer lo que robó inmediatamente, rápido. Pero la cárcel de deudores era la única cárcel que existía. Era un lugar donde se ponía quien debía y no podía salir de allí sino hasta que terminara de pagar hasta el último centavo. Todo lo tenía que pagar. $20. Pero él debía 60 trillones de dólares. ¡Qué malvado! Y cuando el rey se le dijo esto, el siervo malvado fue entregado a los verdugos donde permaneció. Permítame decirle antes de pasar al siguiente punto, que hay muchos cristianos que viven en un continuo tormento emocional. No saben lo que es la paz, ni siquiera la pueden deletrear, decía yo. No existe el gozo en sus vidas, están vacíos, sin felicidad. Su sonrisa es solo una máscara, porque detrás de eso hay solo amargura, solo dolor. Sufren calladamente, porque hay dentro de ellos algo en su pasado que está echado a perder, algo podrido, porque nunca han sido capaces de perdonar. Y esto destruye la felicidad, destruye la relación con Dios, destruye la paz con Dios, y lo tiene en manos de los verdugos hasta que esté dispuesto a confesar y a decir: debo perdonar, antes de que pueda tener paz con Dios, antes de que pueda tener comunión con Dios y con mi prójimo. Y este es el mensaje de la parábola. Pero escuche. Ahora consideremos el misterio dentro de la parábola, porque cada parábola tiene una historia dentro de la historia. Hay un hombre, este hombre debía una gran suma de dinero, que esa es la historia obvia, clara. Pero este es el misterio de la parábola. Hay un rey en la historia. Ese rey es el Rey Jesús, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el creador del universo y de la tierra, y se sienta sobre el círculo de la tierra y pone los 7 mares del mundo en la palma de sus manos. Dice la Biblia que él pesa las montañas en una escala y las colinas en una balanza, y su aliento puede partir los cedros del Líbano. Él es el soberano, el Rey de la gloria. No está postulándose para la reelección y poco o nada le importa la opinión popular. Para nada. Le importa un bledo la opinión pública o la opinión del hombre. Y para beneficio de nuestros oyentes en otros países, un bledo es una hierba, es una selga. En otras palabras, nada le importa la opinión de los demás. Pero en segundo lugar, él tiene un reino eterno, y dice la Biblia que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. En otras palabras, su reino es por siempre y para siempre, dice Isaías 9:7. En tercer lugar, él llama a sus siervos a dar cuentas de sus vidas, exactamente como Cristo nos llamará a usted y a mí.
y a usted y a mí y a todos y cada uno de nosotros. Nos llamará a su santo tribunal para que demos cuenta de lo que hicimos con nuestras vidas. De hecho, la Biblia enseña que daremos cuentas de cada palabra, de cada pensamiento y de cada acto de nuestras vidas, cada acción. El mentiroso recordará sus mentiras. Todos los mentirosos, dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice Apocalipsis 21:8. El adúltero o la adúltera serán forzados a recordar sus noches de farra, de pecado. El violador será forzado a recordar a sus víctimas. Los chismosos de las iglesias serán expuestos delante de todas las personas del planeta Tierra. Los que robaron sus diezmos, sus ofrendas, serán declarados ladrones en el consejo de Dios. El tibio, el descuidado, el cristiano casual, los cristianos falsos que son artificiales, que no son verdaderos, que profesan tener a Cristo sin poseer a Cristo, serán vomitados, arrojados de la boca de Dios delante de toda la humanidad. De hecho, la Biblia asegura que no hay pecado secreto porque todo será expuesto. Y piensa en esto. Si yo pudiera con toda certeza, 100% de seguridad, mirarle a los ojos y decirle su pecado a uno y luego a otro, seguro que todos saldrían a la carrera. Y eso es exactamente lo que sucederá delante de Dios. Y ahora mucha gente se sienta cómoda en las iglesias pensando, Dios no sabe. Se equivoca. Él lo sabe todo. Y le está dando oportunidad y tiempo para que se arrepienta. Porque si no lo hace de otra manera, Dios espera impaciente la oportunidad de ponernos en evidencia delante del universo. Y el ángel de la muerte, sabe usted, podría venir hoy en día, antes que se acabe el día o antes del amanecer. Y la pregunta es, ¿está usted listo para dar cuentas de su vida? Dios ha establecido ese día para que cada uno comparezca delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y demos cuenta de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Dice Romanos 14, del 10 al 12, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. Usted se inclinará por la buena, por la mala. Cuando vivimos en Miami, yo trabajé en un bufete de abogados donde eran judíos y uno de ellos me decía que ellos no se les permite ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús. Y yo le dije, pues tengo malas noticias para ti, porque no tan solo vas a pronunciar su nombre, te vas a hincar delante de Él. Ahora, por tu voluntad o a fuerzas, pero te vas a hincar, tú y todo el mundo, es lo que dice la Biblia. No me digas eso, Tony, me decía, no me digas eso, no puedo pensar en eso, más vale que pienses y muy en serio. Pero hay una tercera manera de ver esta parábola. Es la imagen, la representación de la ley contrastada con la gracia. Mire usted cómo el siervo malvado, el despiadado, cuando le dijo que pagara, no dijo, su majestad, perdóneme la deuda. No dijo eso. Necesito tiempo, dice, dame más tiempo. Ahora bien, piensen en esto, esta cantidad que este hombre debe, no lo podría pagar ni siquiera con 10 vidas. No se puede pagar ni siquiera los intereses. Pero él está diciendo, deme más tiempo para pagar el equivalente a la deuda de todos los Estados Unidos. 320,000 kilos de oro. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero esa petición que el hombre hace es el cuadro de aquellos de que tratan de ganarse la salvación por sus propios medios. Lo cual es legalismo. El legalismo es seguir, mantener reglas religiosas impuestas por el hombre, que son de hombre.
y que piensan que al hacerlo pueden obtener gracia de parte de Dios, favor para con Dios por este medio. Es el pensamiento que dice, soy bueno porque hago obras buenas. Permítame decirle que Dios odia esta idea del legalismo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si usted puede ser salvo por guardar, mantener la ley de Cristo, entonces Cristo murió en vano, inútilmente o en balde. El legalismo hace innecesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en efecto hace al hombre su propio salvador. Y el cristianismo está lleno de legalismo. Los pentecosteses critican a los presbiterianos porque de vez en cuando toman vino de mesa. Oh, pero cuando salen de la iglesia, se van a casa, se van por ahí a un restaurante y comen como puerquitos en engorda. La glotonería es pecado igual que el beber vino. Los bautistas, por otro lado, no se atreven a mover los dos pies juntos. No vaya a ser que los acusen de estar bailando. Pero cómo les encanta el chisme. Hasta tienen un nombre que es un poco espiritual. Le llaman el ministerio telefónico. Compartiendo los chismes, dizque para orar por ellos. Pero son chismes. Y luego ahí están los carismáticos. Los carismáticos que dicen, quiero que sepa que ayuné esta semana para la gloria de Dios. Quiero que sepa que regalé esta semana a la iglesia 3 pizzas y 3 cajas de Church's Fried Chicken para la honra y la gloria de Dios. Y diezmo de todo lo que gano, bla, 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 bla. Y no he faltado a la iglesia absolutamente ninguna reunión en estos 52 domingos pasados en el año. ¿De veras? También los fariseos. Y Jesús les dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Dice Marcos 21:35. Y sabe, no les puedo decir nada peor que eso. Se les inflaron las narices de coraje. Porque ¿cómo se atrevía Jesús a decirles esto? Pero a lo que Jesús se refiere es que usted no es perdonado por lo que hace. Usted no es perdonado por la clase de ropa que viste o porque sienta tristeza por el pecado que cometió. Usted no es perdonado por las limosnas al pobre o porque diezma o por las lágrimas que derrame cada domingo en la iglesia. Porque si las lágrimas pudieran ser la prueba, entonces cada actriz de Hollywood sería más santa que la Virgen de Guadalupe. Porque lloran a mares cuando se trata de llorar. Es como querer quitar la pestilencia del pecado con una lágrima, y eso es imposible. Somos perdonados por la sangre preciosa de Jesucristo, que limpia todo pecado. Él ha pagado el precio de rescate, la redención de nuestras almas, nos ha sacado de la cárcel de los deudores. Él ha pagado la deuda completamente y en su totalidad y la ha cancelado, y nosotros somos libres de la culpabilidad del pasado, somos libres del temor del mañana, libres de la maldición de la ley, libres para disfrutar la preciosa, hermosa gracia de Dios y un Salvador maravilloso. Gracias a Dios por la cruz de Cristo y por su resurrección. El apóstol Pablo dice, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nos estamos haciendo pascuales en este lugar solamente. Pero Él resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En esta parábola que estamos considerando, ilustra el pecado como una deuda. El Señor Jesucristo lo pone de esta manera.
cuando dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La traducción literalmente dice perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. El hecho es que cada uno de nosotros tenía y tiene una deuda impresionante, imposible de pagar. En Génesis, Adán y Eva pecaron y cayeron. Dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. De manera que cada ser humano que nace en esta tierra viene infectado con el virus del pecado. El rey David reconoce esto cuando escribe en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que esto quiere decir es que yo tenía una deuda impresionante que jamás hubiera podido pagar. Cristo pagó la deuda, una deuda que Él no adquirió, una deuda que Él no debía. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el precio justo por el pecado, la muerte. Y Jesucristo tomó mi pecado y el suyo cuando usted viene a Él por la fe. Y si usted no puede aceptar la muerte sustitutiva de Cristo, entonces usted debe pagar por su pecado. Con mucho gusto le digo que yo acepté a Jesús como mi Salvador. Él murió por mí. Le he aceptado como sustituto, le he recibido en mi corazón y fui desesperadamente a Él en la cruz. Él tomó mi pecado, Él tomó mi maldad y la canceló completamente. Y fue ahí donde se realizó la transacción más importante de mi vida. Entregué mi deuda, mi maldad, mi pecado, no solo una parte, sino toda, absolutamente toda. Y a cambio de mi pecado nauseabundo, me regaló el don de la vida eterna, el perdón, la gracia maravillosa. Le di mi enfermedad y fui curado por Él, por las heridas de su costado. Le di mi pobreza y Él me dio su riqueza o las riquezas de su gracia. Bendito sea su santo nombre para siempre. Pero usted ha tenido esa experiencia en Cristo. Ha experimentado la transformación de ser lavado por entero con la sangre de Jesús. Note usted la historia de cerca. El siervo malvado tenía un doble estándar. Estándares de conducta diferente para los demás de la que tuvo para él mismo. Y hay dos cosas interesantes acerca del tratamiento que este siervo malvado le dio a su compañero. La Biblia dice que lo tomó por el cuello y le gritaba, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Pero cuando uno lee el texto original en griego dice, paga tus deudas. ¿Cuál es el punto? El punto es que este siervo malvado, despiadado, quien apenas a unos minutos antes había estado delante del rey y no pudo pagar la inmensa deuda que debía, y después de llorar, de implorar, pudo ser perdonado. Y corre a la calle y se encuentra a su amigo que le debe una lanita, poquito dinero. Y cuando no puede pagarlo, lo envía a la cárcel, lo avienta a la cárcel. Y de ahí no puede salir sino hasta que pague todo lo que debe. Este hombre exigió una conducta, un estándar de conducta diferente a la que se le dio. Una conducta que jamás él mismo seguiría. Permítame preguntarle, ¿ha hecho usted eso con los demás? De todos los defectos humanos, esta falla en el carácter humano es algo diferente, es algo en la mayoría de nosotros. Fíjese cómo le llamamos pecado en la vida de otras personas, pero cuando se trata de nosotros, bueno, o de nuestros hijos, le llamamos un error. Le llamamos una metida de pata,
Una elección equivocada, pero nunca pecado. Hace poco, en una iglesia donde fui invitado a predicar ahí en Estados Unidos, se acercó conmigo un joven de aproximadamente 22, 23 años, cuando mucho, y me decía: pastor, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Yo tengo una inclinación por los hombres, o sea, por el mismo sexo, por los hombres. Y le dije: bueno, vamos empezando bien, ese no es un problema, ese es un pecado. Así es como lo llama la Biblia. Y se me quedó viendo así. Y digo: ¿tienes problema con eso? Y me dice: pues es que yo pensé que era un problema. No, no es un problema, es un pecado. Y hay que tratarlo como tal. Y ahí nos estuvimos buen rato hablando acerca de esa situación. No queremos llamar las cosas como son. Cuando uno le habla con firmeza a otro y le dice sus claridades, uno le llama a ser sincero. Pero que nadie se atreva a hablarnos de así. Porque entonces decimos: qué arrogancia, qué atrevimiento, ¿cómo se atreve? Qué lengua tan tóxica y venenosa, se parece al anticristo. Cuando usted se niega a dar, cuando usted se niega a ofrendar, a diezmar, usted le llama que es ahorrativo. Pero cuando otros lo hacen, qué egoístas, qué avaros, qué tacaños. Cuando usted defiende sus creencias, usted le llama: defiendo mis derechos. Pero cuando otros lo hacen, dice: qué gente tan mala, qué egoísta, qué altivos, qué orgullosos, qué pagados de sí mismos. No. El punto es este: si tratáramos a otros con la misma bondad que nosotros queremos ser tratados, esto sería un bendito cielo en la tierra. Lo cual es la premisa precisamente del verso que dice: con la vara que mides serás medido, dice Mateo 7:2. Trata como quiera ser tratado. Trate usted a los demás como quiera que lo traten. Ahora bien, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón es un perdón completo, total. Es un comienzo fresco, es otra oportunidad, es un nuevo principio. El perdón es levantar una pesada carga, una deuda impagable. El perdón es cancelar, revocar, anular, liquidar absolutamente una deuda impagable. Perdón además es la llave que abre las puertas del resentimiento. Es la llave que quita los grillos del odio. El perdón es el poder natural que rompe las cadenas de la amargura y rompe las cadenas del egoísmo. El perdón, antes que nada, sabe usted, es un acto de la voluntad. Es un acto volitivo. Es decir, es una decisión. Y entonces con el tiempo llega a ser un acto de las emociones, pero primero es un acto de la voluntad. Supe de una chica que tenía unos problemas muy serios en la escuela. Todos sus maestros estaban admirados porque sus calificaciones habían caído seriamente. Un cambio de conducta impresionante, incluso en su manera de vestir. Su atuendo era de dar vergüenza. La madre estaba muy preocupada y vino a platicar con un pastor para pedirle ayuda con el propósito de averiguar qué pasaba con esta muchacha. Y cuando esa muchacha se sentó delante del pastor, el pastor la vio y después de unos minutos le dijo: es tu papá, ¿no es cierto? Y la muchacha saltó como si le hubieran puesto un alfiler en el cuello. Y dice el pastor que saltó gritando y dijo: ¿cómo puedo perdonar a mi padre si él fue quien me violó? Y es una pregunta muy dura de contestar, muy difícil.
Pero el pastor, después de más de una hora que le explicó lo que significa el perdón, es primero un acto de la voluntad y después Dios en el proceso del tiempo trabaja con las emociones. Pero debemos decidir perdonar. La famosa escritora judía que vivía en Holanda, que se llama Corrie ten Boom, escribió un libro que se llama El escondite secreto. Es una historia de cómo la Gestapo de Alemania detuvo a su padre, a su madre y a toda su familia y las llevaron a un campo de concentración. Allí delante de ella asesinaron a su mamá y a su papá. Su hermana murió de hambre en los campamentos de trabajo forzado de Alemania. Y cuenta que fue liberada solamente por un error administrativo. Pero ella, curiosamente, había escrito en un cuaderno todos y cada uno de las atrocidades que le habían hecho. Ella había guardado todo. Y escondía ese cuaderno como si fuera un tesoro, como quien guarda su vida. Ella sabía que vendría el tiempo cuando habría un juicio para estos verdugos, estos malvados, y ella estaría lista entonces para señalarlos y sacarles el cuadernito con cada una de las vejaciones, de las violaciones y de los crímenes que ella vio. Y mantuvo con ella ese cuaderno. Y algunos años después, ella vino al conocimiento de Cristo. Y sin embargo todavía guardaba ese cuaderno con los detalles escritos de su dolor, de su miseria que había experimentado. Y un día escuchó la voz de Dios. Y la voz del Espíritu Santo le dijo, quema ese cuaderno. Y ella dijo, no lo haré. Pero la voz de Dios insistía diciéndole, quema el cuaderno. Corrie ten Boom dice que es la cosa más difícil que jamás ha hecho. Quemar la evidencia. Cada atrocidad, cada ofensa de esos malvados, dice, y lo arrojé a la chimenea llorando. Y cuenta que en el momento que miró cómo el fuego envolvió ese cuaderno, fue bautizada con una paz indescriptible que nunca antes había conocido o que supiera que pudiera existir. Yo le pregunto a usted, ¿qué cuadernito guarda? ¿Qué cuadernito debe usted quemar? ¿Qué memorias negras guarda en su mente que le hacen ser tan despiadado tratando de controlar algo que sucedió en el pasado? Si usted no quema ese cuaderno, usted no va a vivir un solo día feliz hasta que suelte y queme ese cuadernito. ¿Sabe por qué? Porque el perdón no es opcional. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Lucas 6, 37 dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué parte de la Biblia es la que usted no entiende? El mensaje aquí es muy claro. Si usted no perdona a otros sus ofensas, Dios no puede, y es más, no lo hará, no perdonará, y nunca se le olvide eso. Hay en la Biblia 62 palabras para el perdón. En el Nuevo Testamento solamente 22 de ellas aluden, manifiestan, indican, tiene como significado perdonar a otros. Perdonar a otros. Sin el perdón a los demás, a los otros, el perdón no existe para nosotros. Punto. No existe para nosotros. Los fariseos que representaban la ley trajeron a Jesús una mujer que la habían sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y la pregunta es, ¿dónde estaban ellos para poder agarrarla en el acto de adulterio? Y algunos decían, haciendo línea. Y ellos, quienes representaban a la ley, le dijeron, mátenla, porque eso es todo lo que la ley podía ofrecer. Y Jesús, quien representa la gracia, le dice, vete,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, espero que cambies. Espero que cambies. No hagas lo mismo y una y otra vez y pienses que estás cubierta por alguna clase de fórmula religiosa que hace a la gracia cómplice del pecado. Y eso no puede ser. Dios espera que cambiemos. Y cuando venimos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza va incluida nuevas inclinaciones. Una nueva perspectiva de ver la vida. Una nueva manera de aborrecer el pecado. Lo que Jesús enseña en su parábola es la marca, el distintivo del cristiano. Y es el amor que perdona. Pero el amor que perdona y espera un cambio. El amor que olvida sin estar recordando cada 30 segundos. Yo me acuerdo de lo que me hiciste allá en 1745. No. Dicen los que saben que somos como animales cuando buscamos venganza. Somos como humanos cuando juzgamos a otros duramente. Pero somos semejantes, parecidos a Dios cuando perdonamos y cuando olvidamos. Una cosa que Dios no puede hacer es recordar nuestro pecado. Una vez que la sangre de Jesús lo ha lavado, lo ha limpiado, nunca más se puede recordar. Él dice que lo arrojará en los profundos de la mar. Y muchas veces los cristianos vivimos orando a Dios y decimos: Señor, perdóname por esto y por esto y por esto. Y haga de cuenta que Dios se le queda viendo y le dice: ¿de qué hablas? No me acuerdo de lo que me estás hablando. Ya lo olvidé, ya lo borré para siempre. Y debes tú olvidarlo también. ¿Cómo perdonar? En la Biblia el perdón es inmediato. Inmediato. Mateo 5, 24 y 23 y 24 dice: si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese cómo dice. No dice que tú tengas algo contra tu hermano. En este verso dice que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda en el altar y vuélvete y reconcíliate con tu hermano. Y una vez que te hayas reconciliado, ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Es la única ocasión en la Biblia que yo encuentro que dice: deja de orar. En ningún otro lugar en la Biblia he encontrado eso. Deja de orar. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti. En Marcos dice que tú tienes contra tu hermano. Aquí dice que tu hermano tenga algo contra ti. Maridos, escuchen esto. Dios no puede oír nuestras oraciones cuando estamos en pleito casado con nuestras esposas. No nos va a oír. Cuando la tratamos injustamente, no la va a oír. Pero mujer, si usted hace lo mismo, Dios no puede oír tampoco sus oraciones, ni lo sueñe. Sus oraciones, estoy seguro que a muchos les ha pasado, sienten como que rebotan en el techo y como que no llegan a ningún sitio. Y es porque Dios se rehúsa a escuchar la oración que no es piadosa. Primera de Pedro dice: para que sus oraciones no tengan estorbo. Lo que quiere decir es que cuando usted ora y hay discordia en el matrimonio, Dios jamás escucha las oraciones. No puede escuchar el hedor y la pestilencia de un espíritu que no perdona. No puede. Hasta que sea reconciliada con su esposo, con su esposa, entonces podrá tener poder espiritual. Jesús perdonó inmediatamente. Lucas 23, 43 le dijo a aquel ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted no tiene que presentarse ante un cuerpo pastoral de la iglesia y esperar 90 días de prueba a ver si se aprueba su perdón. No, el perdón es total, es instantáneo, es para siempre, o no es perdón, es manipulación. Hechos 3:19, Pedro les dijo a los judíos: para que sean borrados vuestros pecados. No dijo tachados, rebajados. La verdad es que Dios tiene prisa en perdonar
desbaratar, deshacer la página, quemar el registro para nunca más ser recordado jamás. Porque nuestros pecados han sido enterrados en lo profundo de la mar y nunca más serán expuestos en contra de nosotros, porque su sangre preciosa los ha dejado más blancos que la nieve. Por tanto, también usted perdone totalmente, perdone inmediatamente. Tome la iniciativa, reconcíliese con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su marido. Arregle todo ese asunto y arréglelo bien. Porque muchos prefieren tener la razón que ser reconciliado. Y es por eso que los esposos y las esposas no pueden vivir en paz. No hay armonía en el hogar. Mire usted al hombre de la historia, le habían sido perdonados 60 trillones de dólares. Él tenía el derecho legal de poner al hombre que le debía $20 en la cárcel y lo hizo. Era su derecho legal, pero no era justicia. Él debía mucho más. Destruyó la vida de esta persona. Y hay quienes tienen a otros como rehenes por ese derecho que les corresponde, aunque no es necesariamente justicia. Pero ellos sienten que tienen derechos. Dios ha perdonado nuestros pecados, por lo tanto, nos ha perdonado con todas nuestras imperfecciones. Nosotros nos corresponde perdonar a los demás. Mucho más a nuestra familia. Es que no puedo, dicen. Es que usted no sabe lo que me hizo. Es que usted no sabe lo que yo siento. Dios no le interesa lo que usted siente. A Dios le interesa lo que dice su palabra. Si usted no perdona totalmente, si usted no perdona instantáneamente, Dios no le perdonará. Y de hecho le tiene en manos de los verdugos. Por eso no hay paz, por eso no hay felicidad, por eso no hay armonía, por eso está envenenada el área de su vida, porque no hay perdón. ¿Por qué perdonar ahora? Porque el perdón trae sanidad. Fíjese usted cómo Jesús fue llamado el gran médico. Él vio la relación que existe entre el perdón de pecado y la sanidad. En el Nuevo Testamento Él utilizó constantemente esta frase: todos tus pecados te son perdonados. Y hoy, 2000 y tantos años más después de Jesús, las mentes médicas más brillantes de la humanidad han llegado a la conclusión de que muchos de los males del hombre comienzan cuando alguien pierde la razón, en un enojo incontrolable, cuando alguien no tiene control de sí mismo. La ira, el odio, la amargura, el resentimiento, el rechazo, los celos, todos esos son verdugos que causan la alta presión de la sangre, la hipertensión, el diabetes, los paros cardíacos, las apoplejías, los ataques cerebrales, las úlceras, los desórdenes estomacales. Porque no hay perdón. ¿Por qué perdonar? Porque el perdón le libra del alto costo de la ira, del alto costo del odio, de la amargura. Deshace las emociones más creativas. El perdón produce una limpia conciencia. El corazón que es golpeado a causa de una conciencia cargada de culpabilidad puede estar en reposo, sin el temor que produce la culpabilidad. Puede contestar el teléfono, o bien ver quién está tocando, o poder ver la cara de aquel que nos ha traicionado, que ha hablado mal de nosotros, que nos ha insultado, que nos ha fallado. En un solo instante todo esto es roto cuando perdonamos y pedimos perdón a Dios. Solo entonces, instantáneamente, viene la paz, viene el gozo, viene la confianza restaurada, viene la risa genuina, verdadera, porque usted ha perdonado a otros y Dios le ha perdonado a usted. Y usted puede salvar su hogar, puede salvar su matrimonio, puede salvar su relación. Cuando el matrimonio está sobre las rocas, decimos por allí, es porque alguno de los dos no está dispuesto a perdonar, a olvidar los errores.
los fracasos del esposo, de la esposa, como este siervo malvado. Y están uno de los dos dispuestos a poner a su esposo en la cárcel de deudores por solo $20 de ofensa, cuando muchas veces uno mismo es culpable de mucho más. Hágame caso. Si usted no perdona, Dios no le puede perdonar. Eso lo garantiza Dios mismo. El perdón puede volver a reunir a la familia. La historia es la historia de José. Es el mejor ejemplo que conozco. José fue vendido por sus hermanos. Luego fue vendido otra vez cuando llegó a Egipto. Y el hombre a quien lo vendieron, Potifar, tenía una esposa perversa. Y esa mujer quiso que José se acostara con ella. Y cuando él rehusó, cuando él dijo no, doña Poti entonces lo acusó de violación. Y lo echaron a la cárcel por muchos años. 12 años, y se le vendió en esclavitud 2 veces diferentes. Y cuando a alguien lo avientan a la cárcel 12 años y lo venden 2 veces, eso es capaz de volver loco al que sea. Y cuando sus hermanos vinieron a Egipto, causa del hambre, su hermanito era ahora el hombre más poderoso del mundo conocido. Y con tan solo poner el dedo gordo de la mano hacia abajo, los hubiera condenado a la muerte en un solo instante. Pero cuando los vio por los pasillos por tercera vez, José, quien no tuvo una Biblia de Casiodoro de Reina de 35 kilos, no. Tampoco nunca escuchó un sermón en un templo, no. Tampoco estaba en un templo o en una iglesia con aire acondicionado, no. Tampoco tuvo un grupo de apoyo para la violencia o la ira, no. Y se acercó a sus hermanos y les dijo: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José, mirándolos, los perdonó y lloraron juntos y volvieron a ser familia de nuevo. Con tan solo una vuelta del dedo hubiera sido la muerte y la cárcel, que se pudrieran ahí porque lo merecían. Sin embargo, José eligió, y eligió bien. Elija usted bien. Cierro con una historia verdadera. Es la historia de un chico, un jovencito de 19 años de edad. Este joven rompió la ley, cometió un crimen y fue enviado a la cárcel, a la penitenciaría. Su padre estaba sumamente avergonzado de su hijo. Al paso del tiempo, el joven le escribió cartas a su padre, pero su padre nunca le contestó, nunca quiso saber de él. Se le puso una sentencia de 10 largos años. Y el jovencito le enviaba cartas a su padre y su padre no las quería leer, estaba muy molesto. Cuando se acercaba el tiempo en que había cumplido con su sentencia, se comunicó nuevamente con su padre y no recibió ninguna respuesta. Entonces decidió escribirle a su madre, indicándole que sería soltado en un poco tiempo, pero no sabía si se le permitiría volver a su casa nuevamente. En la carta decía: seré soltado en unos pocos días. Tomaré el tren de regreso a casa. Eso si su mamá y su papá se lo permitían. Pero si es que puedo volver, dijo el muchacho en la carta, por favor amarra un pedazo de sábana de la cama en el viejo roble que está al lado de la vía del tren. Si acaso yo pudiera mirar esa tira de sábana desde el tren cuando se acerque a la estación del pueblo, entonces me bajaré y los veré. Pero si no veo esa tira de sábana amarrada al viejo roble, no trataré de contactarlos nunca más, y nunca más nos volveremos a ver, nunca, jamás. Y llegó el día esperado. El joven salió de prisión
Y caminó con paso firme a la estación del tren y compró su boleto. Subió al tren y con cada vuelta de las ruedas las emociones comenzaron a aumentar en su corazón. La tensión llegó a ser muy grande. Se preguntaba si acaso vería ese pedazo de sábana amarrado en el viejo roble, preguntándose si sería perdonado, preguntándose si tendría otra vez una familia. O si acaso estaba destinado a ser un paria eterno, un vagabundo. Y cuando el tren dobló en la curva antes de llegar al pueblo, el joven podía ver el camino que conducía a la granja de sus padres. Y no pudiendo más soportar la tensión, al final, cerrando los ojos, le pidió al hombre que estaba a un lado de él, diciéndole: por favor, señor, dígame usted, ¿ve acaso una tira, un trozo, una cinta de sábana amarrada al árbol, al viejo roble? Y el hombre, volviendo su vista a través de la ventana, dijo: no veo nada. No veo ninguna cinta de sábana amarrada al árbol. Y el corazón del muchacho parecía que iba a reventar. Y el hombre continuó y dijo: no veo una, pero veo que hay cintas, hay pedazos en cada rama del árbol, hay tiras en todos los tendederos de ropa, hay pedazos y tiras y lienzos en todo el camino y todas las sábanas. Dígame, joven, ¿en qué significa esto? Y el joven, saltando, bajó del tren y le dijo: significa que he sido perdonado, que tengo una familia otra vez, que regreso a una casa, a un padre que me ha perdonado. ¿Quién es a quien usted debe perdonar? ¿Quién es quien le ha ofendido? Que usted no perdona, que usted se rehúsa a perdonar. Si usted no perdona, nunca verá del otro lado de la gloria. Nunca, jamás. Esto es lo que dice la palabra de Dios en esta parábola. La decisión es suya. La decisión es mía. En cuanto a mí, hace muchos años decidí perdonar a aquellos que me ofendieron, a aquellos que me golpearon, que me hicieron tanto daño. Pero ahora le corresponde a usted. Usted decide. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra. Porque es muy clara y contundente. No necesitamos darle muchas vueltas a la tortilla. Habla al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han faltado, que nos han hecho, que nos han dicho. Para que vuelva a reinar la paz y la tranquilidad, el gozo, y nuestra sonrisa sea genuina. La armonía en el hogar sea restablecida. Cuando perdonemos inmediatamente, totalmente. Porque el perdón es cancelar, terminar, levantar la pesada carga de la deuda, como tú lo hiciste con nosotros. Tu palabra dice que si no podemos perdonar, tú tampoco nos puedes perdonar. Es una carga demasiado onerosa, demasiado pesada para vivir con ella. Tú quieres liberarnos de ella a través del perdón. Cada uno de los que están aquí, Señor, que a través de sus vidas, a través de sus matrimonios, en el desarrollo normal de sus vidas, nunca olviden este principio cardinal de tu evangelio, que es el perdón.
para que podamos ser liberados de esa carga. Que sepamos reconocer cuando el resentimiento y la amargura se hayan echado raíces en nuestro corazón y nos quiten el sueño, nos quiten la armonía, la felicidad, el gozo que solamente la paz de tu espíritu puede traer. Toca cada vida con tu perdón. Y que si alguno ha ofendido a alguien, tenga el valor suficiente para admitirlo y para ir y pedir perdón y arreglar cuentas. Porque pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, estaremos delante de tu presencia para rendir cuentas. Y yo no quiero tener nada en mi corazón en contra de nadie, sino tener tu paz, tu perdón y el gozo de tu salvación en mí. Bendice a mis hermanos en este lugar, cada matrimonio, cada hogar aquí representado, cada hombre, cada mujer que es solo, retirado, en cualquier etapa de su vida. Bendícelo. Llénalos de tu gozo, de tu paz, de tu consuelo, de tu Espíritu Santo, y dales hambre de tu palabra, hambre de aprender de ti, para que sean testigos fieles de Jesucristo y cumplan el propósito que tú tienes para ellos en este lugar. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, de escuchar tu palabra para aprender, pero más que todo para tener la oportunidad de ponerla por obra y aligerar nuestro equipaje para poder verte cuando tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Bendice a los pastores en este lugar, Oscar y Carolina. Dales una doble porción de tu Espíritu Santo. Dales la frescura de tu palabra siempre. Dales la sabiduría del cielo para aconsejar, para guiar a este pueblo que tú has puesto en sus manos. Úsalos con poder. Y da a esta iglesia un espíritu apacible para que ellos aprendan a dejarse guiar por el pastor que tú has puesto en este lugar. Tú eres el pastor de pastores. Guárdalos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En medio de esta sociedad corrupta, llena de maldad. Guárdalos, Señor. Bendice esta iglesia y bendice a mi hermano Rino y a su esposa allá en Noruega. Prospera la obra de sus manos para tu honra, para tu gloria. Y da el crecimiento que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Con acción de gracias, te bendecimos, te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Gracias.